Esta tarde quiero repasar, al comenzar, la profecía que como adventistas todos conocemos bien. La profecía de Daniel, el capítulo 7. Y no voy a estudiar todos los detalles de Daniel 7, porque quiero especialmente llegar a la parte final de esta magnífica profecía. Así que la primera parte del capítulo solamente vamos a repasar. Y ustedes me van a ayudar. En Daniel 7 tenemos 4 bestias. La primera bestia es un león. Ahora díganme ustedes, ¿qué representa el león? Eso estuvo débil. Deben estar fuertes después de haber comido. ¿El león representa qué reino? Mejor, Babilonia. Luego tenemos un oso. ¿El oso representa qué reino? Medo-Persia, muy bien. Luego tenemos una tercera bestia que es un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Y luego tenemos una cuarta bestia. Le decimos la bestia espantosa y terrible. Porque no hay nada en este mundo que se parezca a esa bestia. Y esa cuarta bestia representa ¿qué reino? Roma. Ahora, lo que yo quiero que notemos aquí en Daniel 7, porque quiero enfocarme en la cuarta bestia específicamente, esta bestia tiene 4 etapas consecutivas de dominio. La cuarta bestia tiene 4 etapas consecutivas de dominio. Vamos a notar eso en el capítulo 7 y los versículos 23 y 24. Daniel 7, 23 y 24, hablando de la cuarta bestia. Digo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Así que la cuarta bestia es un cuarto reino, Roma. Pero ahora quiero que noten que Roma, este es el imperio romano, Roma tiene otras 3 etapas de dominio. Vamos al versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? Del cuarto reino, de aquel reino se levantarán 10 reyes o 10 reinos. En Daniel, la palabra reyes y reinos, las palabras son intercambiables. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, les doy 2 ejemplos. En Daniel 2, Dios le dijo a Nabucodonosor que los 4 metales de la imagen representaban 4 reinos que se iban a levantar sobre la tierra. Pero cuando Dios le explicó a Nabucodonosor en cuanto al reino de él, el reino de oro, Dios le dijo a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. Pero luego, en el siguiente versículo dice: pero después de ti se levantará otro reino. ¿Captaron el punto? Dios le dice a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro, después de ti se levantará otro reino. Así que Nabucodonosor tenía un ¿qué? Un reino. La cabeza de oro es Nabucodonosor y su reino. Aquí estas 4 bestias también representan 4 reinos. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten Daniel 7 y el versículo 17. Daniel 7 y el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reyes que se levantarán en la tierra. Las 4 bestias son 4 ¿qué? Reyes. Y algunos dicen, pero pastor, usted dijo que eran reinos. Lo que pasa es que reyes y reinos es intercambiable. Fíjense el versículo
23, para que vean que la cuarta bestia es un reino y no solo un rey. Dice, digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Es decir, que las bestias representan reyes que gobiernan sobre reinos. Ahora, volviendo a Daniel 7:24, tenemos esta cuarta bestia, y luego de la cabeza de esta cuarta bestia salen 10 ¿qué? 10 cuernos, y los 10 cuernos representan 10 reinos. Muy bien, 10 reinos. Ahora yo pregunto, ¿esta bestia existía antes que le salieran los cuernos? Pues es lógico. ¿Cómo puede decir que de aquel reino se levantan 10 reinos si el reino no existe todavía? Es decir, el reino existe por un tiempo solo. Luego después, ese reino le salen 10 cuernos. Es decir, Roma iba a ser ¿qué cosa? Dividida. Y Roma fue dividida. Las tribus bárbaras invadieron el imperio romano del norte, se parcelaron lo que antes había sido el imperio romano, y como resultado tenemos los países de Europa hoy en día, cada uno con su cultura y cada uno de esos países con su idioma particular, porque Roma, lo que había sido el imperio romano, fue dividido, exactamente como dice aquí. Así que llevamos 2 etapas hasta ahora. Tenemos la bestia sola, luego la bestia con 10 cuernos, que es Roma dividida, pero ahora quiero que noten que hay una tercera etapa. Sigamos en el versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos, y tras ellos se levantará otro. Pregunta, ¿ese cuerno pequeño se levantó en la cabeza de esa misma bestia? Sí, claro que sí. En la cabeza se levantan 10, y luego entre los 10 se levanta ¿qué? 1. ¿Son todas etapas de la cuarta bestia? Sí, porque los cuernos, los 10 salen en la cabeza del cuarto reino, y el pequeño también. Así que dice, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cuántas etapas llevamos hasta ahora? 3. Tenemos la bestia sola, el imperio romano. Segundo lugar, Roma cuando se dividió. En tercer lugar, Roma gobernada por el cuerno pequeño. Ahora, ¿por cuánto tiempo gobernó el cuerno pequeño? Vamos al versículo 25. Versículo 25. Dice, y hablará, hablando del cuerno, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y ahora esta es la parte que vamos a hablar más adelante. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar el cuerno pequeño? Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Tiempo es un año. ¿Recuerdan que en Daniel 7 Dios le dijo a Nabucodonosor, 7 tiempos pasarán sobre ti? Estaba hablando de 7 años, ¿verdad? Así que aquí tiempo es un año. Tiempos, cuando en hebreo se usa la palabra en plural y no se pone un número, significa 2. Es el dual. Tiempo 1, tiempos 2 y medio tiempo, medio año. ¿Cuántos años tenemos? 3 años y medio. Pero en las profecías, el año bíblico tiene ¿cuántos días? 360. Eso lo pueden ustedes comprobar bíblicamente, de que el año bíblico tiene 360 días. A veces como adventistas lo asumimos, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque sí. Hay 3 formas de comprobarlo. ¿Quieren que las comparta? ¿O tienen apuro? Número 1. En la ley de Moisés claramente se dice cuánto tiempo debía durar el luto para un muerto.
En algunos versículos de la ley mosaica dice que el luto debía durar un mes, mientras que en otros textos dice que debía durar 30 días. Busquen los textos, lo van a conseguir. Es decir, el luto debía durar un mes, que otros textos dicen que son 30 días. Vamos a nuestra segunda forma de comprobarlo. Génesis 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11. 7:11. Dice aquí, hablando de la fecha cuando se inició el diluvio, el año 600. ¿Qué año? 600. El año 600 de la vida de Noé. ¿Qué mes del año 600? En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El diluvio comenzó en el mes 2, día 17, año 600. Ahora vamos a Génesis 8 y el versículo 3 y 4. Génesis 8 y el versículo 3 y 4. Dice: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Cuántos días? 150 días. Las aguas decrecieron, dice, se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ahora el versículo 4. ¿Cuántos son 150 días? Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, y todavía es el año 600 de la vida de Noé. Ahora ustedes díganme, ¿cuánto tiempo hay entre el mes segundo y el mes séptimo? Ustedes no están conmigo. ¿Sí? ¿Sí están? El diluvio comenzó el mes segundo. Las aguas decrecieron hasta el mes séptimo. Mismo día del mes, ¿sí o no? Exactamente 150 días. Pero ¿cuántos meses hay entre el segundo mes y el séptimo mes? 5. 5 meses. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 150. Ahora, dividan 5 entre 150 y ¿cuánto les da? 30. ¿Lo vieron o no lo vieron? Hay una tercera forma de comprobarlo. Y es que este periodo se le denomina de dos otras formas en Apocalipsis. En Apocalipsis se habla de tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo. Dicho sea de paso, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 3 años y medio, tiempo 1, tiempos 2, medio tiempo, medio año, 3 y medio por 360, que es el número de días que tiene el año. 3,5 por 360. ¿Cuánto les da? 1260 días. En el libro de Apocalipsis se mencionan 1260 días. ¿Sí? ¿Sí se menciona 1260 días como el tiempo que la iglesia tuvo que huir? Claro que sí. Pero Apocalipsis también se refiere a este periodo como 42 meses. Multipliquen 42 por 30. 42 meses, cada mes 30 días. 42 por 30, ¿cuánto da? 1260. Así que bíblicamente se puede comprobar que el mes bíblico tiene 30 días y que el año bíblico tiene 360. Claro, si el mes bíblico tiene 30, el año tiene que tener 360, porque multiplican 30 por 12, 360. Ahora, no quería tomar todo ese tiempo en ese punto, pero a veces tomamos por sentado algunas cosas y la gente nos pregunta y necesitamos tener una buena respuesta.
Ahora tienen tres formas de comprobar este concepto adventista. Y claro, en la Biblia, días equivalen a años. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar entonces el cuerno pequeño? 1260 años. Muy bien. ¿Qué representa el cuerno pequeño? El cuerno pequeño representa la iglesia romana, conocido como el papado. Yo pregunto, ¿el papado es romano? ¿Por qué creen que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Cuál es su idioma? Latín. ¿Dónde tiene su sede? Romana. Es una extensión del Imperio Romano. Allí se orinó y allí se perpetuó. ¿Cuántas etapas llevamos de esta cuarta vez? 3. Roma, el Imperio Romano solo antes de dividirse. Segundo, el Imperio Romano dividido. Terminó de dividirse en el año 476, cuando se depuso el último emperador romano, que se llamaba Rómulo Aristóbulo, el último emperador romano. Luego, cuando se dividió Roma, viene la tercera etapa, que es la etapa de la iglesia romana. ¿Y cuánto tiempo duró? 1260 años. Pero ahora escuchen bien. En Daniel 7 hay una cuarta etapa, pero está tácita, está sobreentendida. No sale claramente en Daniel 7 la cuarta etapa. Según leen Daniel 7, dice que el cuerno pequeño va a ser el poder que va a gobernar el mundo antes que Jesús venga. El poder que va a dominar el mundo cuando Jesús regrese a aquel planeta va a ser el cuerno pequeño. Ahora escuchen bien. Si ese es el caso, yo pregunto, ¿tiene que recuperar el cuerno pequeño su poder? Si gobernó 1260 años, que terminaron en 1798, ya no gobierna más, pero va a gobernar inmediatamente antes que Jesús venga. ¿Tiene el cuerno pequeño que recuperar su dominio de nuevo? Claro, la cuarta etapa es cuando el cuerno pequeño recupere su dominio. Ahora escuchen, lo que está implícito en Daniel 7 está claramente explicado en Apocalipsis, el capítulo 13. Porque en Apocalipsis 13 dice que la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, ¿qué recibió al terminar los 42 meses? Recibió una herida mortal. Se le quitó su poder al terminar los 42 meses. Pero luego dice que su herida mortal fue ¿qué? Sanada, y se maravilló todo el mundo en pos de ¿qué? En pos de la bestia. El cuerno pequeño o la bestia tiene ¿cuántas etapas de dominio el cuerno pequeño? 2. Durante los 1260 años y cuando recupere su poder de su herida mortal. En otras palabras, en Daniel 7 tenemos 4 etapas de la cuarta bestia. El Imperio Romano gobernando solo, el Imperio Romano dividido, la primera etapa del cuerno pequeño o de la Iglesia Romana. La Iglesia Romana recibe una herida mortal, de eso vamos a hablar en nuestro penúltimo tema de esta semana, el miércoles en la noche. Viene un periodo en que este poder no domina, pero luego su herida mortal es sanada, y tenemos una segunda etapa del cuerno pequeño de la Iglesia Romana, que es la cuarta etapa de esta cuarta bestia. Ahora quiero que notemos 2 características que se mencionan en cuanto a lo que hizo este cuerno pequeño durante los 1260 años. Volvamos a Daniel 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Dice allí, hablando de este cuerno, y hablará palabras contra el Altísimo. En Apocalipsis dice que hablaba blasfemias contra el Altísimo. ¿Sabe lo que es blasfemia según la Biblia? Según la Biblia, blasfemia es cuando un mero hombre se declara a Dios
Y cuando un mero hombre dice que tiene poder para perdonar pecados, eso es blasfemia, según la Biblia. Es decir, tiene que tener un sistema que dice que tiene al representante de Dios en la tierra y que dice que tiene poder para perdonar pecados. Esas no son las características que quiero especialmente desarrollar. Sigue diciendo, y pensará. En inglés, he will think. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero piensa que lo está haciendo. Pensará en cambiar. Noten, no eliminar. No eliminar. Ni abolir. Pensará cambiar dos cosas, que son los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Ahora, como adventistas, nosotros sabemos en qué sentido el cuerno pequeño pensó cambiar la ley. Porque en realidad el cuerno pequeño representa a la iglesia romana. De alguna manera uno tiene que buscar una forma en que la iglesia romana pensó que podía cambiar la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Y como adventistas sabemos, miramos históricamente y nos damos cuenta claramente que la iglesia romana profesa haber cambiado la ley de Dios. Por ejemplo, ustedes pueden buscar en cualquier catecismo de la iglesia católica y van a encontrar que el segundo mandamiento no está en el catecismo. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Cuando conviene tener ese mandamiento ahí, con todas las imágenes que hay. Y claro, sacan el segundo mandamiento. No está. Y como resultado terminan con 9 mandamientos. Pero la Biblia dice que son 10. Así que lo que hacen es dividir el 10º mandamiento en 2. No codiciarás los bienes de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero codicia es codicia. Es un mandamiento, no 2. Pero como eliminaron el segundo en el catecismo, entonces tienen que dividir el 10º en 2 para terminar con 10. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, que es más serio todavía, o por lo menos igualmente serio, es que la iglesia romana, vez tras vez tras vez, dice, nosotros, por autorización de Cristo, por el poder que Cristo le confirió a la iglesia, hemos cambiado, y usan esa palabra, hemos cambiado el día de reposo del sábado al domingo. ¿Qué día guarda la iglesia romana? El domingo. ¿Por qué guarda el domingo? Tiene que venir mañana en la noche, porque vamos a aprender cosas tremendas mañana en cuanto al día de reposo. Traigan visitas, porque el tema de mañana en la noche va a ser uno de los más importantes de toda la semana. La iglesia romana dice que el domingo es el día que hay que guardar, porque ellos dicen, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo, porque Cristo le confirió esa autoridad a la iglesia. Pensará cambiar la ley. Ahí se encuentra ilustrado vívidamente lo que hizo la iglesia romana durante los 1260 años. Pensó que podía cambiar la santa ley de Dios. Yo lo único que les pregunto, si hay alguien aquí de la iglesia romana, no estoy diciendo que toda la gente que está en la iglesia romana son gente mala, yo creo que hay muchos hijos e hijas verdaderos de Dios en la iglesia romana. Yo creo que la mayoría del pueblo de Dios ahora no está en la iglesia adventista. La mayoría de la iglesia de Dios está fuera de la iglesia adventista. Entre los bautistas, entre los mormones, los testigos de Jehová, entre los católicos, hay millones de hijos de Dios que no conocen esto.
Y cuando lo conocen, si son sinceros, y el pastor habla, oyen la voz del pastor y le siguen. Y estoy del pastor, no estoy hablando de este pastor, estoy hablando de Jesús, el buen pastor. Miles de personas, miles de pentecostales están empezando a guardar el sábado, porque lo ven en la Biblia. Miles de pentecostales están empezando a interpretar las profecías de una forma diferente que lo que se interpreta hoy en día. Miles de católicos están aceptando el mensaje bíblico, de que el sábado todavía está vigente. Y el sábado es parte integral de la santa ley de Dios. Así que dice aquí que el cuerno pequeño, la iglesia romana, iba a pensar cambiar la ley. Ahora, como adventistas, tenemos mucho que decir en cuanto al cambio de la ley, pero tenemos muy poco de decir en cuanto a lo que significa cambiar los tiempos. Algunos adventistas han dicho, bueno, es lo mismo. Lo que está diciendo es que pensará cambiar los tiempos en la ley. Y claro, el único mandamiento que tiene que ver con tiempo es el sábado, así que pensará cambiar el sábado en la ley. El problema con esa idea es que en el hebreo no dice, bueno, en realidad es arameo, Daniel 7, pero en arameo no dice, pensará cambiar los tiempos en la ley, dice, pensará cambiar los tiempos y la ley. Es decir, iba a pensar cambiar dos cosas diferentes. La ley son los 10 mandamientos. Pero ¿qué significa? Que iba a pensar cambiar los tiempos. A eso quiero dedicarme especialmente en nuestro estudio de esta tarde. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 2 y el versículo 21. Daniel 2 y el versículo 21. Y quiero que noten 3 cosas en este versículo, 3 cosas claves en este versículo. Está hablando de Dios. Dice aquí, hablando de Dios, Él muda. ¿Qué significa mudar? Cambiar, la misma palabra. Él cambia los tiempos y las edades. Otras versiones dicen los tiempos y las oportunidades. Primera cosa, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cambia qué? Los tiempos y las oportunidades. Segundo, quita reyes y pone reyes. Tercero, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué 3 cosas hace Dios? 1, cambia los tiempos y las oportunidades. Segundo, quita reyes y pone reyes. En tercer lugar, da sabiduría a los sabios y a los entendidos. Ahora escuchen. Estas 3 ideas de Daniel 2:21 se desarrollan en el resto del capítulo 2 y el capítulo 3. Es decir, en el 2:21 se introducen 3 ideas que se van a desarrollar más ampliamente en el resto del capítulo 2 y el capítulo 3. Pero se van a desarrollar no en este orden, sino que se van a desarrollar en orden inverso. Es decir, en vez de desarrollarlas en el orden en que están aquí, que es Dios cambia los tiempos y las oportunidades, Dios quita reyes y Dios pone reyes, y Dios da sabiduría a los sabios y a los entendidos, en vez de desarrollarlo de esa manera, va primero a empezar a hablar de dar sabiduría a los entendidos, luego va a explicar quita reyes y pone reyes, y luego de último va a explicar cambia los tiempos y las oportunidades. Vayan conmigo a Daniel 2:23 para que vean cómo se desarrolla la primera idea. 2:23. Aquí Daniel está orándole a Dios, agradeciéndole porque Dios le mostró el sueño y lo que significaba el sueño del rey Nabucodonosor. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado ¿qué? ¿Qué es lo que da Dios según la tercera frase que vimos? Oh, da sabiduría a los sabios, dice, porque tú has dado sabiduría y fuerza
y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Dónde se ilustra esa frase que Dios da sabiduría a los entendidos o a los sabios? Se ilustra en el hecho de que Dios le dio a Daniel el sueño y lo que significaba el sueño. Una ilustración práctica. Ahora vamos a Daniel 2, 37 y 38 para ver la segunda frase. Quita reyes y pone reyes. Dice en el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. ¿Por qué era rey Nabucodonosor? Porque Dios lo puso en el trono. Ahí se ilustra la segunda frase. Y no solo allí, sino en el resto de esta visión, se ilustra que Dios pone reyes y quita reyes, porque Dios dice, y después de ti voy a poner otro reino, Medo-Persia, y después de ese reino voy a poner a otro, Grecia, y después de ese va a poner a otro. Es decir, el que controla quién va a reinar soy yo. Dios quita reyes y pone reyes. Y Dios le dio a Daniel sabiduría y entendimiento para saber el sueño del rey y lo que significaba el sueño del rey. Ahora, ¿qué de la tercera frase de que Dios cambia los tiempos y las oportunidades? La palabra tiempos se usa allí. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar el marco del capítulo 3. Cuando Dios le mostró a Nabucodonosor esa estatua, cabeza de oro, vientre, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro, una roca que pegó en los pies de la imagen, desmenuzó todo, se formó una montaña y el reino de Dios cubrió toda la tierra para siempre. Nabucodonosor, cuando escuchó eso, no le gustó lo que Dios le mostró. Yo soy nada más la cabecita de oro. ¡Ah! No, señor. Mi reino no va a ser sucedido por otros reinos. Mi reino va a ser eterno. ¿Y cómo lo expresó Nabucodonosor? En el capítulo 3, mandó a hacer una estatua toda de oro de cabeza a pies. ¿Qué estaba diciendo Nabucodonosor? Estaba diciendo, la historia profética no se va a cumplir como dice Dios, sino que la historia profética se va a cumplir como digo yo. Lo que está tratando de hacer Nabucodonosor es cambiar el calendario profético de Dios. La forma en que se va a desarrollar la historia de las naciones. Él está diciendo, la profecía no se va a cumplir como dice Dios, la profecía se va a cumplir como digo yo. En ese sentido, Nabucodonosor está tratando de cambiar los tiempos y las oportunidades que Dios ha establecido en su calendario profético. Está tratando de cambiar la profecía, en otras palabras. Ahora, examinemos un poquito más detenidamente esta palabra tiempos. Lo que quiero mostrarles es que la palabra tiempos y también la palabra oportunidades tiene que ver con los eventos que Dios ha establecido que se van a cumplir en el orden que Él dice, con los poderes que Él dice, con las personas que Él dice, durante los periodos de tiempo que Él dice y en los lugares donde Él dice. Es decir, la palabra tiempos se refiere a los eventos que Dios ha colocado en su calendario profético. En alguna forma, entonces, el cuerno pequeño iba a intentar cambiar ¿qué cosa? El calendario profético de Dios, tal cual Nabucodonosor intentó cambiar el calendario profético de Dios que Dios había dado en Daniel 2. De alguna forma iba a intentar cambiar las profecías, el calendario o los eventos proféticos que Dios ha delineado. Ahora vamos a ver un poco más detenidamente esa palabra tiempos en varios textos bíblicos.
Vamos a Daniel 4 y el versículo 25. Daniel 4 y el versículo 25. Está hablando de la locura de Nabucodonosor. Y entre las grandes lecciones que Dios le enseñó a Nabucodonosor fue el vegetarianismo. Porque dice la Biblia que salió 7 años a comer hierba. Y fíjense que a los 7 años se le aclaró la mente. Estoy estirando un poco el texto. Daniel 4:25. Dios da una profecía a Nabucodonosor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. Y 7, ¿qué? Tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo que da, y que da lo que Él quiere a quien quiere. ¿Cómo se expresa esta profecía de lo que le iba a pasar a Nabucodonosor? Dios dice que 7, ¿qué? Tiempos pasarán sobre ti. ¿Colocó Dios esto en su calendario profético? Claro que sí. Dios le dijo a Nabucodonosor: ten por cierto de que esto te va a pasar cuando yo dije y durante el periodo de tiempo que yo te dije. 7 tiempos. La palabra tiempo se refiere a un evento profético que Dios ha indicado va a suceder con alguien en cierto lugar y en cierto tiempo y durante cierto periodo. Vamos a notar algunos otros textos que usan la palabra tiempo o tiempo, para que vea que la palabra tiene que ver con eventos proféticos que Dios ha puesto en su calendario. Vayan conmigo al libro de Hechos, el capítulo 1. Hechos, el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 6 al 8. Hechos 1, 6 al 8. Jesús estaba reunido con sus discípulos, estaba por ascender al cielo. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Es una pregunta profética esa? Sí. ¿Qué están diciendo? Señor, en tu calendario profético ha llegado el momento de restaurar el reino de Israel a Israel. Es decir, ¿es el momento ahora de restaurar el reino? ¿Y qué le contestó Jesús? Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, otras versiones dicen oportunidades, que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo: Dios no ha revelado el momento en que va a pasar esto. Él lo tiene en su calendario profético, pero no ha escogido revelarlo. No es para ustedes saber los tiempos o las oportunidades que Dios tiene bajo su control. Notan aquí, mis hermanos y hermanas, que la palabra, la expresión tiempos y oportunidades tiene que ver con eventos que Dios ha colocado en su calendario. Ha llegado el tiempo, Señor, de restaurar el reino de Israel. Jesús dice: no es para ustedes saber los tiempos y las oportunidades que están solo bajo el control de Dios. Dios no ha revelado ese evento profético si ahora es el tiempo o no. La expresión tiempos y oportunidades se refiere a un evento profético en el calendario de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 1. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 1. Otra vez, hablando de eventos proféticos, dice, Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no sé por qué se traduce de una forma distinta, son las mismas palabras griegas de Hechos 1 y el versículo 6 y 7. Es la palabra cronos y la palabra kairos.
pero lamentablemente los traductores lo traducen diferente en cada lugar y uno nunca sabe que es la misma palabra en el idioma original. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y fíjense que después de hablar de tiempos y oportunidades, no necesito escribirles en cuanto a tiempos y oportunidades. Ahora vamos a encontrar que el apóstol Pablo va a hablar de eventos proféticos, va a hablar del cierre de gracia y de su venida. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Está hablando el apóstol Pablo de eventos proféticos aquí? Claro que sí. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En cuanto a los tiempos y las sazones, en cuanto a los eventos proféticos, no hay necesidad de que yo les escriba. Realmente la palabra tiempos, la palabra oportunidades, tiene que ver con eventos que Dios ha establecido en su calendario profético que van a suceder en cierto momento, en cierto lugar, con ciertos individuos y de cierta forma. Vamos a comparar dos textos muy interesantes. Lucas 21 y el versículo 24. Lucas 21, 24. Y luego vamos a comparar Apocalipsis 11 y el versículo 2. Lucas 21 y el versículo 24, todavía hablando de la palabra tiempos. Y luego vamos a Apocalipsis 11. Quiero que noten cuatro cosas claves en Lucas 21 y el versículo 24. 21, 24. Dice allí, hablando del pueblo judío, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y ahora quiero que noten cuatro cosas claves. Y Jerusalén, punto número 1. Jerusalén será hollada. Punto número 2. Jerusalén será ¿qué? Hollada, que significa pisotear, ¿verdad? Será hollada. Ahora viene el punto número 3. ¿Por quiénes? Por los gentiles. Punto número 3. ¿Hasta cuándo? Ahora escuchen bien. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Yo pregunto, ¿ha establecido Dios cierto periodo para los gentiles en su calendario? Sí. ¿Con qué nombre? ¿Qué nombre se le da? Tiempos de los gentiles. Cuando se cumplen los tiempos de los gentiles, entonces va a terminar la opresión de la cual se menciona aquí. Ahora, ¿cuánto tiempo es ese? ¿Cuántos son los tiempos de los gentiles? Vamos a Apocalipsis 11 y el versículo 2. Apocalipsis 11 y el versículo 2. Dice aquí, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo miras. Ahora escuchen bien. Porque ha sido entregado a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Estaba eso en Lucas 21? Sí, a los gentiles. ¿Y ellos qué? Hollarán. ¿Eso estaba en Lucas 21? Sí. ¿Hollarán qué? La ciudad santa. ¿Cuál ciudad es esa? Jerusalén. ¿Eso estaba en Lucas 21? Sí. ¿Por cuánto tiempo según Lucas 21? ¿Hasta cuándo? Hasta que terminaron los tiempos de ¿quiénes? De los gentiles. ¿Y cuánto tiempo es ese? Dice, y hollarán la santa ciudad 42 meses. Entonces, ¿cuántos son los tiempos de los gentiles? 42 meses. Ven que la palabra tiempos se refiere a eventos que proféticos en el calendario de Dios. Les doy otros ejemplos, nada más mencionando esta palabra tiempo o tiempos. En Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tenía en su calendario el momento cuando Jesús se iba a encarnar. ¿Sí o no? ¿El diablo lo sabía? ¿Por qué creen que el diablo estaba esperando a Jesús cuando naciera? Según Apocalipsis 12. Se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. El diablo estudia la profecía. Él sabía cuándo en el calendario de Dios iba a nacer el Mesías. Porque Dios lo había incorporado
en su calendario. Ustedes recuerdan que varias veces Jesús durante su ministerio, cuando lo querían arrestar, dice que no lo podían arrestar porque aún no había llegado su tiempo. En el calendario de Dios no había llegado todavía el momento. Cuando Jesús se bautizó, salió inmediatamente a predicar y dice, el tiempo se ha cumplido. Y es la profecía de las 70 semanas, de cuando el Mesías iba a ser bautizado. Se acababa de bautizar y dice, el tiempo se cumplió. Así que la palabra tiempo o tiempos se refiere a eventos proféticos que Dios ha establecido en su calendario, lo cual significa que de alguna manera la iglesia romana iba a intentar cambiar la interpretación de las profecías bíblicas y darles otro significado distinto. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Como trató de hacer el rey Nabucodonosor. Y usted dice, bueno, la iglesia romana no hizo eso. La iglesia romana sí lo hizo. Y le voy a explicar cómo fue que pasó. No solamente la iglesia romana intentó cambiar la ley de Dios. Una vez yo dialogaba con una joven, yo di una serie de temas en nuestra Universidad Adventista en Argentina hace unos años. Y prediqué un tema sobre la ramera de Apocalipsis 17. Di todas las características y no mencioné qué representaba. Pero el siguiente día, en las entrevistas estudiantiles, vino una joven católica y me dice, pastor, yo quiero que usted sepa que usted anoche en el tema me ofendió. Yo la miré y le dije, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Dice, usted habló mal de mi iglesia. Yo dije, pero yo no mencioné ninguna iglesia. Dice, pero por las características se sabía de quién estaba hablando. Entonces le dije, si las características lo identifican, sin que yo tenga que decirlo, y usted lo entendió, ¿qué más hay que decir? Me dice, no, ese asunto de que usted dijo que la iglesia romana cambió el día de reposo, dice, el domingo es el séptimo día. ¿De verdad? Dice, yo soy catequista de la iglesia católica. Yo sé que el séptimo día es el domingo. Entonces la llevé a Lucas 23, donde dice que Jesús murió el día de preparación, reposó en el sepulcro el sábado y dice que resucitó el primer día de la semana. Le dije, el domingo no es el séptimo día, sino el primero. ¿Tú has leído tu Biblia católica, el cuarto mandamiento? Lo que pasa es que tú has leído solo el catecismo donde dice que debemos santificar las fiestas. ¿Tú no has leído? ¿No has buscado el catecismo a ver si en el catecismo se encuentra el segundo mandamiento de la ley de Dios? ¿No has leído el cuarto mandamiento que dice que el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios? Ahora déjame ponerte esta situación. Supongamos que la Biblia dice que debemos guardar el séptimo día sábado y el Papa dice que debemos guardar el domingo. ¿Quién tiene razón? Se quedó callada. Hubo unos segundos de silencio sepulcral. Porque estaba tratando de procesar esto en su mente. ¿Cómo? Juan Pablo II puede decir en su carta pastoral Dies Domini que el domingo es el día de reposo y que la misma Biblia católica dice que el sábado es el día de reposo. ¿Cómo puede el Papa decir que es uno y la Biblia decir otro? La misma Biblia católica. Y finalmente me dijo, no pastor, estoy confundida. Dice, tengo que ir a hablar con mi sacerdote. Y yo le dije, está bien que vayas y hables con tu sacerdote y te voy a decir qué es lo que te va a decir tu sacerdote. Te va a decir que la iglesia, por autoridad que Jesús le confirió a la iglesia, cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y luego le dije, ¿crees tú que el hombre tiene el derecho, o algún sistema religioso en el mundo tiene el derecho,
de meter su mano en la ley de Dios que fue escrita con el mismo dedo de Dios y cambiar lo que Dios estableció. Se quedó mirándome y me dijo, no, yo tengo que ir a hablar con él. Le habla con él, pero guíate por la Biblia, porque con la Biblia puedes estar segura. Cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley de Dios, pero dice también los tiempos. Y dice, ¿cómo es que la iglesia romana pensó que podía cambiar el calendario profético de Dios? Les explico. En el año 1517 se levantó un gran reformador con el nombre de Martín Lutero. Y Martín Lutero comenzó lo que se conoce como la Reforma Protestante, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, 31 de octubre de 1517. Allí comenzó la Reforma Protestante. Lutero fue seguido por otros expositores, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, más adelante por Wesley, por grandes reformadores que trataron de traer a la iglesia de regreso a la Sagrada Escritura. Estos reformadores estudiaban las profecías y demostraron bíblicamente que la iglesia romana que existía en sus tiempos era el cumplimiento de las profecías bíblicas en cuanto al cuerno pequeño, en cuanto a la bestia, en cuanto a la ramera, en cuanto al hombre de pecado. Porque imagínense, ellos conocían, leían Daniel 7, y decían Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma se dividió en 10, y luego después de Roma se dividió, ahí debemos buscar el anticristo. Y estaban viviendo en ese tiempo. Habla blasfemias contra el Altísimo, dice que tiene a Dios en la tierra y que tiene poder para perdonar pecados, dice que persigue a los santos, pero la Inquisición. Y pensaron que podían cambiar la ley y podían verlo patente en sus días, y apuntaron a todas estas profecías y dijeron, estas profecías se cumplen en la iglesia romana, y como resultado miles y miles de personas empezaron a abandonar a la iglesia romana y a unirse al protestantismo. Es más, países enteros como Holanda se unieron a la causa protestante. Y la iglesia romana estaba perdiendo no solo adeptos, sino que estaban perdiendo países enteros como resultado de la interpretación de las profecías de los reformadores protestantes. Por eso la iglesia romana dijo, nosotros tenemos que hacer algo para contrarrestar esto, porque si no contrarrestamos esto, vamos a perder todo. Y por lo tanto, se levantó en la iglesia romana un individuo, y cuando yo menciono el nombre ustedes van a saber exactamente quién es, porque lo han oído mencionar montones de veces, un hombre llamado San Ignacio de Loyola. ¿Han oído hablar de San Ignacio de Loyola? ¿Saben lo que fundó San Ignacio de Loyola? Fundó la Sociedad de los Jesuitas, la Sociedad de Jesús, en el año 1534. El propósito de Loyola, según lo dice él mismo, fue ponerse al servicio de la iglesia romana para extirpar la reforma protestante. Por si acaso alguno no lo cree, cuando uno visita la Basílica de San Pedro en Roma, el Vaticano, uno entra por esa inmensa puerta de ese edificio monstruoso, grandísimo.
entra uno y lo primero que cautiva los ojos es una ventana, un vidrio que queda en la parte de adelante de esa basílica, donde se encuentra un sol inmenso allá adelante, enfrente de la cátedra o de el trono papal, que no se usa ese trono para el ceremonial. Donde quiera que uno mira en el Vaticano, hay soles por todas partes. Hay soles en el arte, hay soles en las copas, hay soles en las paredes, hay soles en las ventanas. Es soles, soles, soles por todas partes. Y eso lo heredaron de Roma pagana. El día del sol se convirtió en el día de la resurrección. De ahí entró el domingo a la iglesia cristiana. No entró porque Cristo le dio permiso a la iglesia de cambiar el día. Entró directamente a través de Constantino, del paganismo. Y entonces los cristianos dijeron, para ganar a los paganos, podemos cambiar el día al domingo. Ellos pueden entonces guardar el día en honor al Dios Sol y nosotros en honor al resucitado. No está muy lejos de lo que muchas veces estamos haciendo hoy en día. Decimos, si podemos adoptar la música del mundo, podemos alcanzar a los del mundo. Ahora sí me metí en agua caliente yo. Pero es la verdad. Y no hay que tenerle miedo a la verdad. No se crean que a todos los jóvenes les gusta esa clase de música. Yo prediqué hace 2 fines de semana en un congreso de jóvenes en el sureste de California. Más de 500 jóvenes y jóvenes adultos. Jóvenes bien vestidos en el culto. Cantando himnos, en piano. A mí me parece que algún día van a tener que dejar de imprimir el himnario, porque el himnario ya no se usa. Y tiene himnos hermosos, tiene himnos majestuosos, que cuando usted canta todas las estrofas tiene un argumento. Pero nos hemos olvidado tanto de nuestras raíces en tantas cosas, hermanos, porque hemos querido ser como las otras naciones. Queremos crecer numéricamente. Pero muchas veces el crecimiento numérico no está en armonía con el crecimiento espiritual de la iglesia. Dios quiere ambas clases de crecimiento, pero no quiere crecimiento numérico a expensas del crecimiento espiritual. Cuando uno entra por la nave central de la basílica, más o menos 2/3 partes de la distancia hasta el frente, al lado izquierdo, hay una estatua de San Ignacio de Loyola. Es una estatua que me cautivó, me quedé mirándola como 5 minutos. Me atrajo más la atención que la estatua de Júpiter, de San Pedro. Porque esa estatua de San Pedro antes era de Júpiter. Sencillamente la metieron ahí. Dijeron, Júpiter es Pedro. Y de tanto besarle el dedo gordo en un pie, ya se le acabó el dedo. Ahí pasé como por 30 segundos, miré eso ya, porque lo había visto en foto. Pero me cautivó la estatua de San Ignacio de Loyola. Se encuentra Loyola allí con los cánones de la Iglesia Católica, que son las leyes de la Iglesia Católica. Tiene debajo de su pie la cabeza de un protestante y le está aplastando la cabeza. Esa era la intención de la Sociedad de Jesús, acabar con el protestantismo. Y como vamos a ver en nuestro tema, Más hablaba como dragón, acabar con los principios sobre los cuales fue edificado este país, los Estados Unidos de América.
ese es su blanco. Porque no puede ver el absolutismo de la Edad Media sin deshacerse del sistema representativo y la separación de iglesia y Estado que existe en este país. De la sociedad de Jesús salieron dos grandes eruditos. Estamos hablando de cómo la iglesia romana intentó cambiar los tiempos. Ahora, agárrense del asiento, porque lo que viene ahora es increíble. Dicho sea de paso, si alguno aquí lee inglés, en nuestro website, que es secretsunsealed.org, secretsunsealed.org, van a encontrar toda la documentación de lo que yo les estoy diciendo esta tarde, con mucho más detalle, con pie de página. Hay como 150 pies de página de diferentes autores, de explicaciones. Es un documento de 47 páginas que estoy sintetizando esta tarde. Bien documentado lo que les voy a decir ahora. secretsunsealed.org. Se levantó de la Sociedad de Jesús poco después que se estableció un erudito que se llamaba Luis de Alcázar, de la Universidad de Sevilla, en España. Y Luis de Alcázar empezó a analizar las profecías de Daniel y de Apocalipsis, primordialmente las profecías de Daniel, pero también tocó sobre Apocalipsis. Luis de Alcázar escribió un comentario sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y escuchen la conclusión a la cual llegó Luis de Alcázar, este jesuita, de la sociedad que fundó San Ignacio de Loyola. Implementó lo que se conoce como el preterismo. Decía, el cuerpo pequeño no es la iglesia romana. No puede ser la iglesia romana. El cuerno pequeño, decía él en su libro, representa un personaje muy malvado que se levantó en el año 165 antes de Cristo, que se llamaba Antíoco Epífanes, que según la historia desacró el templo, sacrificó un cerdo sobre el altar, persiguió a los judíos, dominó por 3 años, no fue 3 años y medio, pero dicen, bueno, el número redondo, 3 y medio lo mismo. No, señor, Dios es un Dios de cronología exacta. Dice entonces, el cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes, quien gobernó 165 años antes de Cristo. Dice, así que si el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, no podemos ser nosotros. ¿Qué estaba tratando de cambiar Luis de Alcázar? La perspectiva profética de Dios. Dicho sea de paso, esa interpretación es ridícula, porque el cuerno pequeño se levanta después que Roma se divide en 10. Y eso ya estamos en el 476 después de Cristo. También decía Luis de Alcázar, la bestia, dice, la bestia fue Nerón. Porque había esta tradición que después que Nerón se muriera, iba a resucitar e iba a implementar
reinado del terror peor que cuando estaba vivo antes. Entonces dice, ahí está la herida mortal que fue sanada. Dice, si la bestia es Nerón, entonces la bestia no puede tener nada con la iglesia romana, no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, proyectó el cumplimiento de las profecías al pasado, particularmente las profecías en cuanto al anticristo. Digo, eso se cumplió con los emperadores romanos y se cumplió con Antíoco Epífanes. Un poco después se levantó otro erudito, también de la Sociedad de Jesús, de la Universidad de Salamanca, también en España. Escribió también un comentario extenso sobre Daniel y Apocalipsis y dijo, no. Dice, yo discrepo con Luis de Alcázar. Dice, yo no creo que el cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes. Dice, el cuerno pequeño representa un personaje bien malvado que se va a levantar en el futuro. Se va a reconstruir el templo de Jerusalén. Esta persona malévola se va a sentar en el templo de Jerusalén. Va a perseguir a los judíos por 3 años y medio literales. ¿Suena familiar eso? Ustedes saben que sí. Vayan a cualquier librería evangélica y van a encontrar que esa es la interpretación protestante conservadora de hoy. Es decir, él decía, el cuerno pequeño y la bestia es un poder que se va a levantar en el futuro y va a perseguir a los judíos, se va a sentar en el templo de Jerusalén, va a levantar una estatua bien grandota y va a mandar a todo el mundo que adore la estatua. Si entonces la bestia y el cuerno pequeño son poderes futuros, entonces nada tiene que ver con nosotros. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué estaban haciendo estos dos teólogos de la iglesia romana? Estaban tratando de cambiar la forma en que se iban a cumplir las profecías. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Y durante cuánto tiempo? Y ahora, lo que es interesante, mis hermanos y hermanas, es ustedes pueden ir hoy en día a cualquier comentario de la Iglesia Católica. Se llama Francisco Rivera. Francisco Rivera, con B larga. Ahora, escuchen bien. Si ustedes van a cualquier comentario católico hoy en día, fui a todos los que pude conseguir. El comentario más famoso es el comentario San Jerónimo. Cuando ustedes leen sobre Daniel, el capítulo 7, 25, donde habla del cuerno pequeño, dicen, el cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes. Van en los mismos comentarios, Apocalipsis 13, donde habla de la bestia, y dice, la bestia fue Nerón. Pero ahora prepárense para una sorpresa. Las iglesias protestantes liberales, cuando digo iglesias protestantes liberales, estoy hablando de iglesias, las iglesias que se establecieron en la Reforma Protestante, que se han ido de sus raíces. La mayoría de ellos ya no creen ni siquiera en la inspiración de la Biblia. No creen en los milagros. La mayoría cree que está bien que un hombre se case con un hombre y una mujer con una mujer. Es decir, iglesias que han perdido en gran medida sus fundamentos protestantes. ¿Quieren saber cuáles son? Si lleva la palabra unida, esas son Presbiteriana Unida, Iglesia de Cristo Unida, Iglesia Luterana Unida, Iglesia Metodista Unida. Esas son las grandes iglesias que se desprendieron de la Reforma Protestante. Saben, yo me puse a buscar comentarios que fueron producidos por esas denominaciones. ¿Y saben lo que descubrí? En los comentarios que hablan sobre Daniel 7, dice, el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes. Y en el comentario sobre Apocalipsis, el capítulo 13, dice, en estos comentarios protestantes, dice, la bestia de Apocalipsis 13 fue Nerón. Estas iglesias que se desprendieron de Roma, asimilaron los conceptos proféticos de Roma. Con razón se quieren unir con Roma. Con razón la iglesia luterana dijo, no, es que
la división que se creó por allá en el año 1517 nunca debería haber sido, porque los católicos y nosotros estamos de acuerdo en la justificación por la fe. Claro que iban a pensar eso, porque han perdido su interpretación profética. Pero ¿saben lo que es interesante? Ustedes pueden ir hoy a cualquier librería evangélica. ¿Y saben lo que van a descubrir? Estoy hablando ahora de los evangélicos conservadores, como pentecostales, bautistas, evangélicos, etc. Pueden ir a cualquier librería y buscar en la sección sobre profecía. Y leen los libros. ¿Saben lo que dicen? El cuerno pequeño y la bestia representan un personaje malévolo que se va a sentar en el templo de Jerusalén. Va a perseguir a los judíos por 3 años y medio literales, después que la iglesia ha sido raptada al cielo. ¿De dónde adquirieron los protestantes conservadores esa idea? De Francisco Rivera. No viene de la Biblia, sino que viene de la contrarreforma de la iglesia romana. Es decir, que los protestantes se han tornado la imagen de la bestia en su interpretación profética y también en el día de reposo que guardan. ¿Qué día guardan los protestantes? ¿Y eso de dónde lo sacaron? De la iglesia romana. ¿Y de dónde sacaron los protestantes sus conceptos proféticos? De que el cuerno pequeño fue Antíoco, la bestia fue Nerón, o tal vez el cuerno pequeño y la bestia son un poder futuro, después que la iglesia esté en el cielo. ¿De dónde sacaron eso? De la iglesia romana. Yo pregunto entonces, ¿el cuerno pequeño pensó que podía cambiar los tiempos de Dios? Oye, ¿y ustedes creen que Dios se iba a quedar callado? Vamos ahora a la parte más emocionante del estudio. Apocalipsis 12 y el versículo 14. 12, 14. ¿Cuántas cosas pensó el cuerno pequeño que podía cambiar? 2. ¿Cuáles eran estas 2 cosas? Los tiempos y la ¿qué? Los tiempos y la ley. ¿Creen ustedes que Dios iba a levantar a un pueblo entonces que exaltara esas 2 cosas? Apocalipsis 12, 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Sustentada cuánto? Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Es el mismo periodo de Daniel 7:25 del cuerno pequeño? Sí, para que vean que no lo estamos sacando fuera de contexto. Ahora, ¿qué intentó hacer el cuerno pequeño durante este periodo que la iglesia estaba huyendo? Pensó que podía cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Ahora, al terminar este periodo, Dios levantó un pueblo también con 2 características. Apocalipsis 12, 17. Entonces, el dragón se ¿qué? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué representa el dragón? El diablo. Se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuántas características tiene? 2. Los cuales guardan los mandamientos de Dios. Ahora yo pregunto, cuando dice que guardan los mandamientos de Dios, ¿se está refiriendo al hecho de que ellos van a guardar los mandamientos que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar? ¿Ah, no? Es decir, Dios está diciendo, después de los tiempos, tiempo y mitad de tiempo, yo voy a levantar a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es decir, no reconoce el cambio en la ley. Ustedes dicen, bueno, pero en Daniel dice, pensará cambiar la ley, y aquí dice, guardarán los mandamientos. Hermanos y hermanas, ley y mandamientos son intercambiables. Vayan conmigo rápidamente a Romanos 13.
Romanos el capítulo 13, y quiero mostrarles que estas palabras son intercambiables. Romanos el capítulo 13. Y quiero empezar en el versículo 8, dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. ¿Cuál ley? Sigamos leyendo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, ¿cualquier otro qué? Mandamiento. En esta sentencia se reúne: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo pregunto, ¿se usan intercambiablemente la palabra ley y la palabra mandamiento? Sí, Señor. Así que Dios dice, hay un poder que dijo que podía cambiar la ley, ahora yo voy a levantar un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Pero hubo un segundo cambio. Pensó que podía cambiar ¿qué cosa? No solo la ley, sino los tiempos. ¿Tiene una segunda característica el pueblo de Dios? Oye, Apocalipsis el capítulo 12, 17 dice: los que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Será que el testimonio de Jesucristo tiene el propósito de corregir el cambio en los tiempos? Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo, vamos a leerlo, Apocalipsis 19, 10, Apocalipsis 19 y el versículo 10, dice: y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué levantó Dios en el pueblo remanente después del tiempos y la mitad de un tiempo? Después de 1798, levantó un pueblo que tiene el testimonio de Jesucristo, que es ¿qué cosa? El espíritu de profecía. ¿Y qué más? Levantó un pueblo que guarda ¿qué? Todos los mandamientos de Dios. Ahora usted dice, pastor, ¿usted está diciendo entonces que el testimonio de Jesucristo fue dado para corregir el cambio en los tiempos? La respuesta es sí, y déjeme explicarles cómo. Elena G. de White fue levantada por Dios después del año 1798. Se levantó un pueblo, el pueblo adventista, que enseña que hay que guardar toda la ley de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado. Pero Dios levantó en ese pueblo también a una persona llamada Elena G. de White, que escribió un libro muy interesante que se llama El conflicto de los siglos. ¿Cuántos han oído hablar del conflicto de los siglos? ¿Cuántos han leído el conflicto de los siglos? De tapa a tapa. Se bajaron unas manos, pero rapidito. Hay que leerlo. Ese libro, escuchen bien, ese libro, El conflicto de los siglos, es una corrección de los conceptos falsos proféticos que se están proclamando en el mundo religioso de hoy. El conflicto de los siglos presenta una perspectiva historicista de las profecías. Es decir, interpreta las profecías como las interpretaba Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, los fundadores de estas iglesias. Lo interesante es que si estos reformadores resucitaran hoy, se volverían a morir de un infarto. Porque sus iglesias hoy no enseñan nada como ellos enseñaban antes. Hace 200 años todo el mundo entendía las profecías como nosotros, los adventistas. Pero durante los últimos 200 años ha habido un cambio. No tengo tiempo para hablar de todos los detalles sobre el cambio, pero ha habido un cambio radical en la forma de interpretar las profecías. Dios levantó a Elena G. de White para escribir el libro El conflicto de los siglos, porque ahí está la interpretación correcta, bíblica, de las profecías. Ella identifica quién es la bestia, identifica qué es la imagen de la bestia, identifica quién es la segunda bestia, identifica qué es la marca de la bestia, identifica qué es el sello de Dios, identifica qué es el vino de Babilonia, identifica
todas las características de las profecías desde una perspectiva bíblica correcta. Es decir, Dios la levantó para corregir los falsos conceptos proféticos que se estaban proclamando después de que se levantaran los reformadores protestantes. Ahora quiero concluir mencionando esto. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Si él piensa que puede cambiar los tiempos y la ley, y Dios después de ese periodo levanta un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía para explicar las profecías como son, el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a tratar de contrarrestar al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y va a querer contrarrestar también, ¿qué cosa? La interpretación profética de ese remanente. ¿Y saben cómo Satanás va a atacar la ley? Lo pueden leer en Apocalipsis 13. Dice que va a imponer, ¿qué cosa? La marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? A ver, adventista, ustedes deben saber eso. ¿Qué es la marca de la bestia? El domingo. Yo pregunto, ¿el domingo es el cambio en la ley? Entonces, ¿qué es lo que se va a poner al final de la historia? El cambio en la ley. ¿Si están conmigo o no están conmigo? La marca de la bestia que se impone bajo pena de no comprar ni vender, bajo pena de muerte en el futuro, es el mismo cambio en la ley que intentó hacer el pueblo pequeño durante los 1260 años. ¿Y saben qué más? El que impone la marca de la bestia tiene un nombre muy interesante. Apocalipsis 16 y el versículo 13. Apocalipsis 16, 13. Fíjense qué nombre se le da a este poder que impone la marca de la bestia. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca de quién? Del falso profeta. ¿Qué nombre se le da a esta segunda bestia que impone la marca de la primera bestia? Se le llama el falso profeta. Pues si se le llama el falso profeta es porque Dios tiene un verdadero profeta. El falso profeta va a enseñar dos cosas. Va a imponer la marca de la bestia, que es el cambio en la ley. Y como falso profeta va a enseñar el panorama profético que enseña la bestia. Y eso es exactamente lo que está haciendo hoy el mundo protestante. Guarda el mismo día y enseña las profecías de la misma manera que la iglesia romana. Y un día muy pronto, el que no acepte la perspectiva profética y el que no acepte este día de reposo, dice la Biblia que se va a dar un decreto de muerte contra ellos. Y mucha gente dice, eso nunca podría pasar. Pero la profecía lo contempla. Ahora, Dios no se queda con los brazos cruzados, porque Dios ha mandado a este mundo los mensajes de los tres ángeles. ¿Y saben lo que dicen los mensajes de los tres ángeles? Ay del que adora a la bestia, su imagen o recibe su marca. Desenmascara este falso panorama profético. Además dice en el mensaje del tercer ángel, aquí están los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y además el mensaje del primer ángel dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, adora al Creador, cuyo señal es el sábado. Es decir, mis queridos hermanos y hermanas, deseadas visitas, que Dios ha levantado un pueblo en estos últimos días para proclamar la verdad de Dios. La verdad en cuanto a las profecías y la verdad en cuanto al día de reposo de Jehová. Y nosotros mismos nos hemos distraído de esa función, de ese propósito. Hemos querido más bien adorar y predicar y hacer las cosas como lo hacen otros. Y nos hemos desenfocado del mensaje distintivo, especial para este tiempo. Los mensajes de los tres ángeles es la verdad presente. Todos los elementos
todo el mensaje distintivo de la iglesia adventista está en los mensajes de los 3 ángeles. Pero nos hemos distraído de eso. Y lo que estamos haciendo es entreteniendo. No queremos gospel light. En vez del mensaje distintivo de nuestra iglesia. Ay de nosotros si nosotros no proclamamos este mensaje, mis hermanos y hermanas, en esta época del mundo, cuando el mundo lo necesita. La sangre de otros estará en nuestras manos. Dios la exigirá de nosotros si nosotros no proclamamos a voz en cuello estas cosas que hemos estudiado. No por ofender. El propósito no es ofender. ¿Saben que la verdad a veces enfogona a la gente? Oh, entonces, si vas a enfogonar a la gente, no lo prediques, dice. Les ilustro el asunto. Una vez Esteban, mi tocayo, predicó un sermón. Se encuentra en Hechos 7. Y cuando terminó el sermón, todo el mundo dijo, aleluya, gloria al Señor. Ni se le ocurre esa idea. Dice que crujían los dientes. Y sus corazones rugían dentro de ellos. Estaban pero fúricos con Esteban. Entonces hubiera dicho, mejor no hubiera predicado para no ofenderlos. ¿Qué creen ustedes? Esteban igual lo predicó y le costó la vida. Pero escuchen bien, el que más se enfogonó fue Saulo de Tarso. Y la Biblia nos dice que cuando Saulo de Tarso escuchó predicar a Esteban, la sierva de Dios dice que Saulo sabía que Esteban tenía razón. Pero para callar la conciencia se fue en una expedición de persecución a Damasco. Pero el Señor le dijo a Saulo, no tan fácil, te me escapas. Lo tumbó al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres? Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Al perseguir a mi pueblo me estás persiguiendo a mí. Y Saulo de Tarso llegó a ser el gran apóstol Pablo. ¿Valió la pena la predicación de Esteban? ¿Cómo será ese encuentro entre Esteban y Saulo en el reino? Esteban no sabe que Saulo se salvó. Eso va a ser espectacular. ¿Valió la pena el sermón? Yo tengo 2 hermanas en mi iglesia que yo prediqué estas cosas en una campaña evangelística. Se enfurecieron y dejaron de venir por varios meses. Después venían, pero venían así como se salían por otra puerta, no me venían a saludar. ¿Sabes lo que es interesante? Se enfogonaron porque sabía que tenía razón. Y ahora esas 2 damas son directoras de departamento de niños en la iglesia, bautizadas, llenas de gozo y felices en la iglesia de Dios. Que no se pongan a pensar que, ay, no vamos a ofender a nadie. Una de las plagas que tiene la iglesia es el political correctness. Uy, no digan nada que pueda medio ofender a alguien. Hermanos y hermanas, no vamos a decir estas cosas por no ofenderlos ahora y termina la gente en el infierno. ¿Qué amor es ese? ¿Eso no es amor? Y la gente algún día nos va a decir, si no compartimos, ¿por qué no nos dijiste esta gran verdad que ustedes tienen? ¿Por qué la ocultaron? Dios nos ayude, mis hermanos y hermanas, a volver a la palabra, a estudiar, a escudriñar y a compartir. La hermana White dijo que de todos los libros que ella escribió, el que más quería que se distribuyera entre el público no adventista es El conflicto de los siglos. ¿Por qué no hacer una campaña y distribuir ese libro masivamente aquí en Harrison?
haciendo contactos personales con la gente. Ahora es el tiempo. Ahora es que el mundo necesita saber. Pero primero les recomiendo que los que no lo han leído completo, lo lean completo. Y termino con esto. Termino con un desafío para ustedes, que no es bueno terminar sin que tomemos una decisión. ¿Sabe que si ustedes leyeran solamente 12 páginas al día, 12 páginas al día, podrían terminar en un año patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseados de todas las gentes, hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos? 12 páginas al día podrían terminar los 5 libros. Les quiero dejar ese desafío. 12 páginas al día, y les aseguro que cuando termine el año, sus vidas serán completamente diferentes. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu santa palabra. Te damos gracias por el mensaje que has encomendado a la iglesia adventista. Padre, perdónanos por tener temor de proclamarlo. Danos esa valentía, ese amor por las almas para hablar con claridad lo que está ocurriendo y lo que pronto va a ocurrir en este mundo. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos reunidos acá, particularmente las visitas. Señor, yo sé que tú amas a millones de personas que están en todas las iglesias, personas que te aman, te sirven lo mejor que saben, no conocen estas cosas. Te ruego, Señor, que de alguna forma tú alcances a cada persona sincera para que te puedan servir con plenitud, con la plenitud de tu verdad. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, por responderla, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.